Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar del psyllium, qué es y qué utilidades tiene. En el vídeo de hoy os voy a hablar del psyllium y diréis, esa palabra tan rara, ¿qué quiere decir? Bueno, dependiendo en qué foros o en qué situación, igual algunos de vosotros ya habéis oído hablar del psyllium y a otros os suena a chino. Bueno, las personas que siguen dietas sin gluten y que les gusta cocinar, es muy probable que hayan experimentado o al menos leído acerca de las propiedades del psyllium. Sin embargo, pues aquellas personas que no tienen relación, entre comillas, con el mundo sin gluten, pues es muy probable que no les suene a nada porque realmente no lo han necesitado ni han tenido, pues necesidad de escuchar esta palabra. Pero vamos a ver lo primero qué es el psyllium y cuáles son sus utilidades, porque no son exclusivamente la elaboración de panes o de recetas sin gluten, que es lo que más cerca podemos tener en la cabeza. Bueno, el psyllium es la cáscara, el salvado, de una semilla que se obtiene de varias variedades de la misma planta. Es decir, varias especies de una única planta que se denomina plantago. Bueno, esta semilla se puede tanto consumir entera como la cascarilla, el salvado, que es a lo que se llama psyllium y es lo que se utiliza habitualmente en la cocina. Bueno, esa cascarita del psyllium hace un efecto, vamos a empezar por las recetas, por recetas sin gluten, por la cocina, pues porque igual es lo que tenemos un poco más cercano. Bueno, pues ese psyllium ejerce las mismas funciones en una masa que el gluten. Es decir, si yo utilizo harinas que no contienen gluten, por mucha levadura que le ponga, ese pan no va a retener esa cantidad de gas o de aire que se forma. No es capaz de formar una especie de malla, que es lo que hace el gluten, formar una especie de malla que retiene en parte ese aire que se forma durante la fermentación. Si yo fermento la masa y ese aire se escapa, evidentemente me queda un mazacote de masa y sobre todo, si alguna vez lo habéis intentado, las masas sin gluten tienden a desmigarse. No son elásticas, no tienen elasticidad, ni siquiera cuando estamos amasando o mezclando los ingredientes. Tienden a ser una masa que se desmiga y cuando se cocina aún se desmiga más. Ese psyllium ejerce esa función que también hace el gluten, que es de aportar elasticidad a las masas. Seguro que habéis escuchado alguna vez, cuando utilizas harinas con gluten no hay que amasar demasiado esas masas, tanto si es un bizcocho o un pan, porque el gluten se activa en exceso y nos queda una masa gomosa, porque tenemos un exceso de elasticidad en esa masa. Vale. Si yo quito el gluten, no tengo ese componente que me permita tener retenido ese aire y además esa elasticidad que me permita tener una masa manejable, que luego a la hora de comerla que me resulte agradable, que no sea como arenilla, algo que se me deshace así como en polvo en la boca, que es algo que puede ocurrir en algunas masas no elásticas que se elaboran con harinas sin gluten. Bueno, pues en este caso añadir una pequeña cantidad, porque es muy pequeña, pues por unos 100 gramos, os digo así de memoria, si por 100 gramos de harina creo que se utilizan entre 2 y 4 gramos de psyllium. Es una cantidad muy pequeñita, es decir, un paquete de psyllium nos dura muchísimo tiempo. Bueno, evidentemente dependerá de la cantidad de recetas sin gluten que estemos elaborando, porque nos vale igual para panes que para bizcochos, por ejemplo, para cualquier tipo de masa levada, es decir, que tenga una fermentación tanto natural como con levadura química. Y ahí tendremos esa utilidad
del psyllium en la cocina, que una vez que lo tenemos, la verdad es que al final se le va dando bastante uso. ¿Tiene sustitutos en la cocina? Sí, pero no dan exactamente el mismo resultado. Los sustitutos serían, por un lado, las semillas de lino molidas o las semillas de chía molidas. En este caso, los tres, tanto el psyllium como el lino como la chía, lo que hacen es generar un mucílago a su alrededor. Incluso cuando están molidas, lo que hacen es espesar esa masa, retienen agua y eso es en parte lo que está facilitando esa elasticidad de la masa y que después ese pan o ese bizcocho tenga suficiente humedad y que no nos quede como una piedra, como un mazacote, como os he dicho al principio. Si comparásemos la cantidad de elevado, es decir, lo que se eleva esa masa con el psyllium, con el lino y con la chía, iría decreciendo un poquito. En los tres casos nos queda una masa bastante esponjosa, pero mucho más esponjosa, más levada en el caso de las semillas de psyllium. Vale, pues yo no quiero psyllium porque tengo lino en casa que lo utilizo también con otros usos. Bueno, pues haz la prueba con el lino y con las harinas sin gluten. Se recomienda mezclar diferentes harinas para que tengan diferentes propiedades también a nivel de humectar o de tener, bueno, pues luego un pan más sabroso. Por ejemplo, trigo sarraceno, fécula de maíz, se puede utilizar harina de arroz, es decir, mezclas de algunas harinas y experimentar hasta conseguir el pan que más nos guste. Vamos a otros usos del psyllium y estos están demostrados científicamente. De hecho, si nosotros nos metemos en buscadores científicos, encontramos el psyllium, no solo en libros de recetas. El principal uso que se le ha dado de manera tradicional, no solo al salvado, al psyllium, sino a la semilla completa del plantago, es para el estreñimiento. Es decir, si yo estoy estreñido y tomo esta semilla o salvado, ¿qué ocurre? Que hace aumentar el bolo intestinal, hace aumentar el volumen de las heces y favorece esa evacuación. ¿Cómo? Con suficiente cantidad de agua. Esto creo que os lo he repetido millones de veces. Cada vez que hablamos de fibra, de estreñimiento, hablamos de que hay que consumir suficiente cantidad de agua. Es decir, muy poquita cantidad de plantago o de psyllium y un buen vaso de agua. Es algo parecido a lo que hacemos también con el lino o con la chía para mejorar el estreñimiento, que a veces os hablo de ellos porque creo que hasta ahora al menos son de uso más común que el psyllium. El psyllium se ha estudiado también por su efecto beneficioso en otros problemas digestivos, como por ejemplo podría ser la colitis ulcerosa, el intestino irritable, es decir, todo aquello que irrita el sistema digestivo. Se puede ver calmado cuando añadimos, por ejemplo, el psyllium en alguna receta o simplemente tomado con agua. ¿Y por qué digo en alguna receta? Porque nos puede servir, por ejemplo, como espesante de salsas o de purés. Pues que mira qué clarita me ha quedado esta crema. Pues le pongo un poquito de psyllium que no altera el sabor ni el color de la receta y mejora la textura. Es decir, puedo utilizarlo también en otras recetas que no sean masas levadas, especialmente si yo tengo estreñimiento. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios para aquellas personas que no lo necesitan serían los contrarios: diarrea, flatulencias, molestias por el exceso de fibra. Es decir, tampoco se debe consumir un exceso de psyllium en la dieta porque nos puede generar también molestias. Otro de los efectos beneficiosos del psyllium sería el control del colesterol. Como cualquier fibra soluble, acelera el tránsito, retiene parte de ese colesterol digestivo del que ingerimos a través de la dieta y ayuda a expulsarlo más fácilmente, algo que también ocurriría en el control de la glucemia. Podría tener también beneficios para las personas con diabetes.
Si vais a utilizar psyllium, yo os recomiendo que lo compréis molido. Cuanto más fina sea la molienda, es decir, cuanto más finito sea ese polvo, más fácil de utilizar y mejores resultados da, al menos en la cocina. Si tenéis la cascarilla entera, el tipo salvado, que también es fácil conseguirla en tiendas especializadas, ¿qué ocurre? Pues que vamos a necesitar mayor cantidad para conseguir el mismo efecto. Es decir, cuanto más molido esté, mejor resultado nos va a dar en la elaboración, por ejemplo, de las masas levadas. Si queremos utilizarlo para el estreñimiento, por ejemplo, pues ahí ya nos daría igual. Si utilizamos la semilla completa, un poco como las semillas de chía y de lino, podemos utilizar la semilla entera, que libere su mucílago, o podemos utilizar molida y también vamos a conseguir esa liberación de los mucílagos que nos ayudan, como os digo, a mejorar el tránsito intestinal. Pero si de verdad las queréis utilizar para recetas, mejor molidas, y cuanto más fino, mejor. Así que espero que por lo menos este vídeo os haya servido para conocer un ingrediente nuevo que podéis introducir también en vuestra despensa. Por supuesto que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.